Muchas gracias, Anayeli. Gracias, ingeniero. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta serie de exposiciones Amigos de los Miércoles. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos la plática de exportaciones virtuales. Va orientada hacia personas que están interesadas en incursionar en esta modalidad de exportación, que es muy atractiva para la industria. Y normalmente este tipo de modalidad es para empresas IMEX, pero aquí vamos a repasar una modalidad para una empresa que no sea IMEX. Entonces esperamos que sea de su agrado. Antes de iniciar, quisiera hacer un aviso. Atendiendo a las diversas eh, solicitudes y llamadas de nuestros amigos de los miércoles, nos han pedido bastante cursos sobre manifestación de valor. Ante la inminente entrada en vigor de la manifestación de valor y la complejidad que representa el llenado, que ahora la autoridad quiere que lo haga el importador. Bueno, como ustedes saben, desde toda la vida ha estado puesto en ley que lo debe llenar el importador. Sin embargo, el exportador, perdón, el agente aduanal lo ha hecho históricamente y eso se ha convertido pues ya prácticamente en una ley, ¿no? Pero ahora la autoridad ha hecho énfasis en que quiere que la haga nuevamente el importador, para lo cual ha sacado nuevas reglas, ha sacado publicaciones y ha prorrogado la entrada en vigor debido a la complejidad que esto representa. Estamos a la espera de que la autoridad publique el nuevo formato de manifestación de valor, que va a ser en línea. Para esto hemos desarrollado una serie de 3 cursos. Es importante mencionar que estos cursos van a tener serie, es decir, hay que tomar los 3, porque va con una serie. Si ustedes no pueden tomar uno, pudieran consultarlo a través de nuestro portal de YouTube para que puedan ir tomando los 3 cursos. El primero tratará de elementos básicos como Incoterms, momentos de causación de los impuestos y los incrementables. El segundo curso tratará de los métodos de valoración, las 6 diferentes claves de métodos de valoración, valor de transacción, mercancías idénticas, similares, etc. Así como la vinculación y cómo afecta en la manifestación. Y por último, el tercer curso será el llenado de la manifestación de valor. Prácticamente sería tipo taller, tipo casos prácticos. Entonces, esperamos contar con su amable presencia. Ha habido mucha solicitud de este curso o de esta serie de cursos, por lo tanto, pues ya está agendado. Empezamos de este miércoles en 8 y ese es el anuncio que quería comentarles. Bueno, pues empezamos con la exposición del día de hoy, exportaciones virtuales. Voy a compartir pantalla. Empezamos con la definición de exportación. La exportación, en términos generales, es vender géneros. Géneros es sinónimo de mercancía a otros países. Pero ¿por qué esta exportación se llama virtual? ¿Por qué diferencia de la virtual de una normal? Bueno, nuevamente vamos a definiciones de virtual. Y virtual nos dice que tiene la virtud para producir los efectos, aunque no los produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Es decir, que podría entenderse que es una exportación que no lo es realmente, pero produce los efectos o produciría los efectos como si fuera real. Eso quiere decir virtual, ¿no? Otra definición, la tercera, dice que tiene una existencia aparente y no real, ¿no? De ahí deriva realidad virtual y todos esos términos que se usan ahora. Entonces, ¿por qué se considera una exportación virtual? Pero sobre todo, ¿cuál es la finalidad de hacer una exportación virtual? ¿Qué beneficios tenemos al hacer una exportación virtual?
y qué requisitos debemos tener para poder acceder a este tipo de operaciones. Eso lo vamos a ver a continuación. Aquí les dejo un fragmento de la página de internet de la Secretaría de Economía, en donde nos da una definición. Antes de leerla, quiero decirles que esta definición está bastante atrasada. La publicó la Secretaría de Economía no sé hace cuánto tiempo y nada más le dieron una maquillada. Y está actualmente en este sentido y dice lo siguiente. El programa IMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera temporalmente para su exportación. Esta es la cerecita del pastel, para su exportación. Okay. O la prestación de servicios de exportación, y aquí es donde viene lo que está desactualizado, pero así está en la página, pueden ustedes checar. Sin cubrir el pago del impuesto general de importación, aquí voy a abrir un paréntesis, no en todos los casos, en algunos sí se cubren. Y continúa diciendo, del impuesto al valor agregado, esa es otra desactualización, porque la legislación actualmente sí contempla que se pague el IVA, con excepciones que en el desarrollo del curso iremos viendo. Pero la ley sí lo prevé que se pague. Y en su caso de las cuotas compensatorias. ¿Qué podemos resumir de esta definición de IMEX? ¿Y por qué me voy a IMEX si estoy hablando de operaciones virtuales? Bueno, porque las exportaciones virtuales tienen su raíz en los IMEX. Solamente hay una opción en donde un exportador puede acceder a esta exportación virtual sin ser IMEX. Solo un caso. Todos los demás casos son entre IMEX, entre empresas IMEX. ¿Qué beneficios tengo yo de convertirme en una empresa IMEX? Bueno, como la definición aquí expuesta trata de mencionar, es un, vamos a llamarle programa, es un programa que me permite importar temporalmente una mercancía sin el pago de ciertas contribuciones. Vamos a ver más adelante cuáles son esas características que me van a evitar el pago. Y por otro lado, las importo temporalmente con el único objetivo de procesarlas, de hacer una manufactura y de exportar. Como ustedes saben, la importación es comprar, la exportación es vender, al gobierno le interesa exportar. Por eso crea estos programas de fomento en donde les permite importar temporalmente para producir bienes de exportación. ¿Okay? Beneficios, pues aparentemente menos pago de contribuciones o impuestos. El nombre correcto, recordamos que es contribución. Bien, pasamos a la ley aduanera, artículo 2, donde nos habla de algunas definiciones. Hemos hablado muchísimo, muchas veces hemos comentado que lo importante no es conocer toda la ley o todas las leyes, porque son muchas las que nos rigen. En comercio exterior, repasemos rápidamente, nos rigen ley de comercio exterior, ley aduanera, ley del IVA, ley federal de derechos, ley del impuesto general de importación y exportación, entre otras muchas, ¿no? Entonces, hemos dicho, no tenemos que sabernos todas las leyes de memoria, lo importante es saber dónde encontrar lo que buscamos, porque entre tantas leyes, créanme que es difícil buscar si no se tiene la idea clara. Bien, escuché una conversación de una persona que hace poco dijo que estaba estudiando leyes y dijo, cuando encontré la función Control F para buscar en archivos PDF, dice, para mí fue algo genial, porque entonces ya nada se me complica. Qué bueno que a él le funciona bastante esto, pero en comercio exterior no nos funciona tan bien porque resulta que la ley aduanera llama a ciertas cosas de una forma
El reglamento le llama ya diferente y en reglas generales se le denomina diferente y en el lenguaje coloquial, pues otra completamente diferente. Entonces, cuando yo hago una búsqueda con el nombre coloquial que yo conozco, pues no lo encuentro. Para hacer un ejemplo práctico, si yo busco IMEX en este artículo 2, no lo encuentro como tal, porque ellos le llaman programas de diferimiento de arancel. Y la fracción décima, que es la que estamos viendo en pantalla, habla de qué se denomina un programa de diferimiento de arancel. Este programa de diferimiento de arancel también viene citado con ese nombre en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ahora el TEMEC, donde en cierto artículo, actualmente en el 2.5, anteriormente el famosísimo artículo 303, decía que queda prohibido el introducir mercancía a Estados Unidos si por programas de diferimiento de arancel no se pagan efectivamente los impuestos, ¿no? Entonces, hay que pagar los impuestos para que después ya podamos acceder a un TEMEC en el caso de importaciones. Si van teniendo dudas de lo que estoy diciendo, porque este curso la verdad es muy complejo, son temas bastante específicos y muy técnicos. Entonces, y tenemos aquí audiencia de todos los niveles. Como va a haber algunas personas que son expertas en este tema y que todos los días lo manejan y se metieron el día de hoy para a ver qué cachaban de actualización, como va a haber personas que nunca han manejado un IMEX y estos títulos como artículo 303, artículo 2.5, programa de diferimiento, se le haga completamente complicado. Entonces, por favor, vayan escribiendo sus preguntas y vamos a tratar de irlas resolviendo las más posibles, por razones de tiempo. Correcto, entonces, y quedamos en que los regímenes de importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila de exportación, depósito fiscal, elaboración, transformación en recinto fiscalizado. Quiere decir que todo eso, para la ley aduanera, se llama programa de diferimiento de arancel. Pero si se dan cuenta, lo que más hace es nombrar regímenes aduaneros, más que programas. Un programa es un instrumento que crea una secretaría con ciertas reglas en el cual se inscriben ciertos importadores a esos programas. En cambio, un régimen aduanero no se inscriben, no es un programa, es un régimen que cualquier persona que cumpla los requisitos puede importar bajo ese régimen. ¿Ok? Entonces, volvemos a leer, dice que para la ley aduanera, los programas de diferimiento de arancel son los regímenes de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. En una sola palabra, IMEX. De depósito fiscal. Bueno, la mayoría sabemos lo que es un régimen de depósito fiscal. Y de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Todo ese nombre, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, es otro régimen aduanero. Entonces, para contemplar esto, cuando la ley aduanera diga programas de diferimiento, se refiere a esto. Bien, el artículo 52 de la ley aduanera nos establece cómo se pagan las contribuciones, y este artículo lo puse para que vean cómo hace un poquito de conflicto con la definición tan general que pone la Secretaría de Economía en su página principal. Ahí decía que no pagamos el impuesto de importación, y aquí empieza diciendo que están obligados al pago del impuesto de comercio exterior. Otra vez lo que les decía hace ratito. A ver, Jorge, pero estás mencionando impuesto general de importación, y aquí dice que estoy obligado al pago del impuesto al comercio exterior. Son dos cosas diferentes. No, es la misma. Para efectos de la ley aduanera,
te dice impuestos al comercio exterior y solamente se refiere al impuesto general de importación o exportación. No al IVA, no al DTA, no a las cuotas compensatorias. Cuando diga la ley aduanera impuestos al comercio exterior, específicamente es el IGI y el IGE. Impuesto General de Importación, Impuesto General de Exportación. Bien, entonces dice que estoy obligado a ese pago, además de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, para personas que introduzcan a territorio nacional o las extraigan. Y aquí viene lo bueno, dice, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en el artículo 63A, 108, fracción tercera y 110 de esta ley. Es decir, en palabras de Cristiano, dice que estamos obligados a pagar el IGI. ¿En qué casos? Artículo 63A. ¿A qué se refiere? Lo que les mencionaba, el artículo 303 del Telecan, así como los artículos 14 del Tratado de Libre Comercio con Europa. Ahorita les explico un poquito más de eso. El artículo 108, fracción tercera, que es importación de activo fijo para empresas IMEX. Es decir, lo que está aquí diciendo es, si vas a importar maquinaria, sí debes de pagar el IGI. Sin embargo, no siempre lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque además de esto, hay otros mecanismos con los que yo puedo evitar el pago. Ejemplo, si mi mercancía es originaria de Estados Unidos y yo tengo un tratado de libre comercio, más bien tengo un certificado al amparo del tratado, y con ese certificado mi mercancía va de un 5% a exento, automáticamente no voy a pagarlo, pese a lo que diga aquí, porque yo me estoy basando en otro ordenamiento legal, que es un tratado de libre comercio, que tiene una jerarquía legal superior a la de la ley aduanera. Recordemos que los tratados internacionales tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, también puede exceptuarlo. ¿Y será la única? No, tenemos otro programa que no es un programa de diferimiento de arancel, sino es un programa para apoyar la industria, no de exportación, porque para eso es el IMEX, para apoyar la industria en general en México. ¿Cómo se llama ese programa? PROSEC. ¿En qué consiste? En que yo puedo importar mercancía con un arancel reducido o inclusive exento de pago para ciertas mercancías mencionadas por sectores específicos, sector mueble, sector eléctrico, sector automotriz, etc. Entonces es una segunda condición en la que yo puedo exceptuar el pago. Bien, ¿y a qué se referirá el 63A? Bueno, ese se refiere a insumos que se importan, ya no maquinaria, ahora insumos, pero que estos insumos deben de pagar el impuesto de importación. ¿Pero por qué? Si para eso estoy precisamente sacando un programa IMEX para no pagar el impuesto general de importación a la entrada. Bueno, lo que pasa es que tanto el TEMEC como los tratados con Europa prevén en sus clausulados que ningún país tercero se debe beneficiar de este tratado y importar mercancías aprovechándose de ese tratado. Ejemplo, yo voy a traer una mesa, yo voy a producir en México una mesa con madera mexicana, con mano de obra mexicana, pero todos los herrajes que tenga esa mesa, llámese tornillos, esquineros, las patitas metálicas de la mesa, todas esas pequeñas piezas las voy a importar de China. Entonces, si yo importo de China esas piezas y le importo bajo IMEX, momentáneamente no voy a pagar el impuesto. Por eso se llama diferimiento. No, se llama diferimiento porque no lo pago de momento, lo pago al final
dependiendo del destino que yo le dé a esa mercancía. Si al final lo exporto, no tengo que pagarlo, pero no es la única opción. También lo puedo destinar a mercado nacional y ahí sí tendría que pagarlo y por eso se llama diferimiento. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el americano o el canadiense va a decir, vende mesa a mesa, ok, te vendo la mesa. ¿Es mexicana? Sí, es mexicana. ¿Cómo lo sabes? Pues apliqué los métodos de determinación de país de origen de acuerdo a cada tratado y resulta que el grado de integración nacional de esa mercancía sí hace que califique como originaria de México. Ah, correcto. Entonces, ¿cómo entra a Estados Unidos y Canadá? Con un arancel cero. Pero ¿qué pasa? Que esa mesa, vamos a suponer que tenga un 10% de herrajes chinos. Esos herrajes chinos ya se beneficiaron del tratado porque entraron en un programa de diferimiento de aranceles, no pagaron de momento el impuesto, y luego los mandamos a Estados Unidos y se fue ahí, vamos a decirlo coloquialmente, se fue de cachirul con la mesa y no pagó impuestos ni en México ni los va a pagar en Estados Unidos. Entonces, indirectamente se estaría beneficiando esa empresa de herrajes chino. Pero eso no puede ser. Eso está previsto y prohibido por la ley. ¿Por qué ley? Pues propiamente por el Tratado de Libre Comercio, tanto el de Estados Unidos como el de Europa. Entonces, ¿qué prevé el tratado? El TEMEC específicamente dice, si tú vas a hacer una operación así, antes de que me la mandes a Estados Unidos, que te pague a ti México los impuestos correspondientes. Ni siquiera dice, págamelos a mí. No, no, no. La idea es que los pague para que no se beneficie esa empresa. Entonces, lo correcto sería, yo lo importo temporalmente, pago las contribuciones, específicamente impuesto general de importación, y ya lo puedo mandar en cualquier momento a Estados Unidos. O lo puedo importar, diferir el impuesto, y hasta el momento en que ya vaya a hacer la exportación, hago un pedimento que se le llama pedimento complementario, en el cual lo único que hago es pagar los impuestos que debía haber pagado desde el principio. ¿Qué conviene más? ¿Pagarlos a la entrada o pagarlos mediante un pedimento complementario? Depende de la operación. Si ustedes solamente venden a Estados Unidos, Canadá y Europa, pues lo pueden pagar desde el principio y se evitan un pedimento complementario. Es más económico. Pero si ustedes no saben exactamente a quién le venden, a veces le venden a Guatemala, a veces le venden a India, a veces a China, a veces a Europa, a veces a Rusia y a veces a Canadá y Estados Unidos, entonces no les conviene pagarlos desde el principio, porque van a estar pagando inútilmente un impuesto, el cual al final, cuando la mercancía se vaya a Rusia, Guatemala, etcétera, no debió pagar ese impuesto. Bien, continuemos entonces. Ya vimos que sí hay casos en los que se paga y sí hay casos en los que puede no pagarse. Tanto maquinaria como insumos. Bien, entonces, como les decía yo en la definición de programas de diferimientos, lo que mencionaron fue más regímenes aduaneros que otra cosa. Y como en estos cursos se trata de capacitarnos y de recordar la teoría, que en el día a día no tenemos mucho tiempo los aduaneros de estar leyendo y repasando por la operación, la verdad es que nos absorbe, pues vamos a darle un breve repaso a los 6 regímenes aduaneros que existen. Empezamos por los definitivos que todos conocemos. Quiero comentarles que un error muy recurrente en los aduaneros es que manejamos todo por claves, ¿no? En lugar de decirle por el nombre largo, le decimos por claves. Entonces, si yo le pregunto a una persona que tiene ya algo de experiencia en comercio exterior, oye, ¿conoce los definitivos? Les aseguro que el 60-70% de las personas me van a contestar, claro que sí, los A1. Sí, en efecto, el A1 es una clave de pedimento que es
un régimen aduanero definitivo. Pero hay muchísimas más claves, no solo el A1. Entonces, ojo, eso es muy importante. Lo vamos a ver más a detalle aquí. No confundir claves de pedimento con régimen aduanero. Se confunde muchas veces. Bueno, el definitivo hay de importación y de exportación. Exportación definitiva, importación definitiva. Los temporales. Igual, tenemos dos tipos. Importación temporal, que viene por un tiempo determinado para algo en específico. Puede ser transformación o puede ser retorno en el mismo estado. Si es transformación, solamente se permite en México importar para transformar bajo el supuesto del artículo 108, que es el fundamento legal del IMEX. Lo importo bajo un programa y lo transformo. Si yo lo quiero importar, pero no para transformar, entonces no lo importo bajo el artículo 108, sino bajo el artículo 106. Un ejemplo es todos los equipos que importan las compañías televisoras y las compañías cinematográficas para hacer rodaje de telenovelas o de películas en México. En este caso, estas empresas lo importan temporalmente y lo retornan en el mismo estado y no tienen programa IMEX y no lo necesitan porque lo importan bajo el supuesto del artículo 106 de la ley aduanera. Bien, en exportación, un caso similar, yo lo puedo exportar para un proceso productivo o lo puedo exportar temporalmente para un uso específico y retorno en el mismo estado. Y de ahí se derivan muchas claves de pedimento que nos van tipificando cada uno de estos detallitos que voy diciendo. Después tenemos el depósito fiscal y les vuelvo a hacer el mismo ejemplo. Si les pregunto, oye, ¿conoces el depósito fiscal? Claro, el A4. Y sí, efectivamente, el A4 es el más clásico de las claves de pedimento que se utiliza bajo el régimen de depósito fiscal, pero no es el único. Tenemos claves de depósito fiscal para eventos culturales, deportivos, para industria automotriz terminal, que dentro del depósito fiscal pueden hacer transformación solamente en la industria automotriz terminal. Y otras claves más de depósito fiscal. El duty free, el famoso duty free que ve uno en los aeropuertos, entra bajo el régimen de depósito fiscal y la clave es diferente. Bien, pasamos al siguiente, que es recinto fiscalizado estratégico. El recinto fiscalizado estratégico, decimos comúnmente, es el más reciente creado de los regímenes aduaneros. Y sí, es el más reciente, pero tiene muchísimos años, al menos 20 años tiene. Sin embargo, es de poco uso, pero en los últimos 2 años ha tenido un crecimiento acelerado. Es muy, muy común que ahora escuchen, al menos que el RFE o el recinto fiscalizado estratégico, que se parece muchísimo a la importación bajo el régimen de depósito fiscal, en el cual se mete a un almacén, está almacenado ahí, no paga los impuestos y hay dos modalidades, para transformación y para no transformación. Entonces, ¿por qué existe el depósito fiscal y existe el recinto fiscalizado estratégico si es prácticamente igual? Los dos se mandan a almacenes autorizados, son diferentes los almacenes, pero están ahí almacenados. Los dos están bajo custodia de la aduana. Los dos no pagan impuestos. Entonces, ¿por qué existen estos dos diferentes? Número uno, lo principal es que en el recinto fiscalizado estratégico sí se permite la transformación, a diferencia del depósito fiscal, que solo se permite la transformación para empresas de industria automotriz terminal. Quiere decir, Nissan, Kia, General Motors, etc. Si yo le vendo a una compañía de estas, yo no puedo transformar en un depósito fiscal. Entonces, si yo quisiera transformar sin el pago de los impuestos, podría mandarlo al recinto fiscalizado estratégico. De manera muy breve, esa es la explicación
de este régimen aduanero. Aquí está lo que les decía yo, no confundir las claves de pedimento con el régimen aduanero en sí. La clave de pedimento en este ejemplo que le puse aquí es un RT, es decir, un retorno de mercancía importada temporalmente. Pero ahora la voy a retornar. Entonces, este RT, ¿cuál de los de arriba, de los regímenes aduaneros que están viendo ustedes, creen que sería? Importación definitiva, temporal, depósito fiscal. Hay gente que se llega a confundir porque dice, a ver, yo lo importé bajo temporal de IMEX y ahora lo estoy retornando. Entonces, ¿qué es? Y dicen, pues temporal, ¿no? No, yo lo importé temporal, pero ahora lo voy a exportar definitivamente porque ya terminé el proceso para el cual fue destinado. Y por eso aquí en el régimen dice exportación definitiva, o sea que es el primero de este de aquí que estoy señalando. Importo bajo temporal, exporto en definitiva con RT. ¿Okay? Bueno, me faltó por mencionar estos últimos dos que son menos usuales y que en esta presentación no vamos a ver, que es elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal. Ese es en las aduanas, ahí se repara y se exporta. No tiene que ver con la exportación virtual, por eso no la señalo en color rojo, nada más es para conocimiento general, para repaso. Y tenemos el último régimen que es el tránsito de mercancías, en donde se divide en dos, tránsito interno y tránsito internacional. Si ustedes han llegado a importar por la aduana de Pantaco, llega la mercancía a Manzanillo o a Veracruz y se traslada internamente a la aduana de Pantaco, el nombre oficial es Aduana de México, y de ahí se hace ya la importación. Entonces, ese es un tránsito interno, de la aduana de Veracruz a la aduana de México, interno. Tránsito internacional, entra una mercancía por Nuevo Laredo y atraviesa todo México y sale por la frontera sur. Tránsito internacional. ¿Ok? Ya veo varias preguntas por ahí. Vamos bien de tiempo todavía, vamos más adelante, las contesto al final porque si no, no vamos a avanzar mucho. Bien, aquí está en esta lámina, que por cierto, todos los que quieran esta presentación, por favor, escríbanos al correo que viene aquí en la parte de abajo, comunicación@ocampo.mx, y con mucho gusto les proporcionamos esta presentación. Bien, esto es un resumen de los regímenes aduaneros correlacionados con sus artículos. Esto les va a facilitar esta laminita que ustedes al buscar algo rápidamente no tengan que andar en toda la ley aduanera, sino se vayan directamente. Ejemplo, si yo quiero saber algo más acerca de los depósitos fiscales, bueno, voy aquí en la zona verde, depósito fiscal, y voy a buscar en los artículos 119, 120, 21, 22 y 23. Nada más ahí. Ahí va a estar lo de depósito fiscal. En ley aduanera, recuerden que esa ley me lleva a algunos artículos de reglamento y, por supuesto, esos artículos de reglamento también me llevan a algunas reglas generales de comercio exterior. Pero aquí encontré ya la puerta. ¿Ok? Otro ejemplo, si yo quiero saber más acerca del recinto fiscalizado estratégico, bueno, vamos a la última parte que le puse inciso F, y ahí voy a leer el artículo 135A, B, C y D. Ahí está la normatividad de ese régimen aduanero. Por último, para no leer toda la lámina, vamos a ver los temporales, en donde los temporales se dividen en dos, de importación y de exportación. Específicamente, les decía yo hace ratito, si voy a retornar en el mismo estado, como unas cámaras de televisión que estoy importando temporalmente, lo voy a hacer bajo el artículo 106 y el 107 también me complementa la información. Sin embargo, si voy a hacer una operación al amparo de un programa IMEX, el artículo que me va a regir es el 108. Y también tienen correlación el 109, 10, 11 y 12. ¿Ok? Si voy a hablar de una exportación temporal, entonces
me paso a la fracción segunda y aquí podemos ver los artículos que me rigen. Entonces, esta lámina la verdad es que es muy ilustrativa y nos sirve para ir revisando todos los regímenes aduaneros. Bien, aquí está un ejemplo del pedimento y les decía, aquí vemos la clave V1, vamos a llamarle V1 para más rápido, pero es V1, que es precisamente las virtuales, tanto de importación como de exportación. Aquí el ejemplo que le estoy poniendo yo es una exportación definitiva, aquí lo ven marcado con un óvalo color verde, es una exportación definitiva proveniente de una exportación virtual. Característica, como es virtual, y decimos que lo virtual es en contraposición a lo real, en los medios de transporte, ahí ponemos 7 si es carretero, 6 si es ferrocarril, 1 si es barco, y aquí ponemos 98, 98, 98. ¿Por qué? Porque la mercancía físicamente no se traslada al extranjero. Entonces ponemos 98 en todos los casos. Si ustedes tienen duda sobre las claves que se utilizan para la exportación definitiva, temporal, depósito fiscal, etcétera, en el anexo 22, que todos sabemos que es el instructivo de llenado de pedimento, específicamente en el apéndice 16 vienen las claves de los regímenes aduaneros que vienen en el pedimento. Recuerdan que decía en el ejemplo anterior, me regreso un poquito, dice EXD, ¿qué significará eso? Bueno, aquí en la segunda opción dice definitivo de exportación. Este está relacionado con el artículo 102 de ley aduanera. Ok, entonces recuerden un tip, todas las claves que vienen en el pedimento se encuentran en el anexo 22, en el propio cuerpo del instructivo, o bien el instructivo te remite directamente al apéndice que forma parte del anexo 22, y ahí vienen todas las claves que vienen en el pedimento, llámese países de origen, formas de pago, etcétera, todo lo van a encontrar en el anexo 22 o sus apéndices. Ahora bien, las claves de pedimento también vienen en el anexo 22 y aquí vemos la clave B1. ¿Por qué hago referencia a la clave V1? Porque es específicamente la que se usa para las operaciones virtuales. ¿En qué casos voy a usar las exportaciones virtuales? Cada uno de los puntos que viene mencionado al lado derecho con una viñeta, un círculo negro, es uno de los ejemplos de los usos. En términos generales, se usa, como dice ahí, transferencia de mercancías de importación temporal virtual, introducción virtual a depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico, retorno virtual y exportación virtual de proveedores nacionales. Recuerdan que les dije que había un solo caso en el que una persona no IMEX puede exportar virtualmente, es precisamente en este último párrafito después del punto y coma, exportación virtual de proveedores nacionales. Obviamente ese proveedor nacional va a tener que le va a tener que vender a un IMEX para que pueda acceder a esta exportación virtual. Por razones de tiempo no voy a leer cada una de los supuestos que están aquí en pantalla. Prácticamente dice una empresa IMEX le va a vender a otra empresa IMEX y algunas son autorizadas como recinto fiscalizado estratégico, otras son empresas ESEX, que es otro programa, otros serán nada más a depósito fiscal para industria automotriz. Son todas las variantes que puede tener esta clave de pedimento. Y la última habla de devolución de mercancías de empresas con programa IMEX
a empresas con programa IMEX que cuenten con autorización. Bueno, entonces aquí vienen todos los supuestos. ¿Okay? Objetivo de permitir la importación temporal. En insumos y partes, el plazo es de 18 meses, salvo los virtuales, que el plazo es de 6 meses. O sea, los insumos los importo para yo producirlos y luego volver a exportarlos. Entonces, tengo un plazo de 18 meses para producirlo. En el caso que mi exportación o que mi importación provenga de un virtual, el plazo es de 6 meses. Los consumibles, tengo un plazo de 18 meses para consumirlos. Los consumibles son artículos que no se integran a algo, sino que se van consumiendo en el proceso productivo. Por ejemplo, un aceite, una gasolina, un tóner, se va consumiendo y no se... Una tinta, por ejemplo. Entonces, tienen 18 meses. Ahora, en el caso de empresas OEA, que son empresas certificadas, tienen hasta 36 meses. Y para la industria aeroespacial, hasta 48 meses para procesar esas mercancías. Y el equipo y maquinaria, el tiempo que dura el programa. Mientras no se las cancelen, pueden tener ustedes años y años esa mercancía importada temporalmente. Destinados a procesos de exportación. Yo tengo que exportar, si soy una empresa IMEX, tengo que exportar mínimo el 10% de mis ventas totales o $500,000. Si yo no cumplo con esa condición, estoy sujeta a que me cancelen el programa. Entonces, o exporto más del 10%, o si mi empresa es enorme y no llego a cumplir con ese 10%, entonces tengo que vender más, exportar más de $500,000 anuales. Las mercancías que importo bajo el artículo 108, que son IMEX, las puedo destinar a los siguientes usos. El principal, y para el que fue hecho esto, destinarlas a sufrir procesos de transformación, elaboración o reparación. El producto resultante, destinarlo a la exportación. También puedo transferirlo a otras IMEX, que ahí es donde entra lo virtual, y también puedo hacer un cambio de régimen, es decir, lo importo temporalmente, pero al final no lo exporté porque se me bajaron las ventas por cualquier motivo, y como yo tengo, mientras cumpla con el 10%, $500,000, puedo destinar mercancía a mercado nacional, pues lo puedo cambiar de régimen pagando los impuestos correspondientes. Bueno, ¿qué pasa con el impuesto al valor agregado? Ya hablamos del IGI, que sí lo pago en maquinaria, a excepción de cuando yo tengo un programa PROSEC o de cuando aplico un tratado de libre comercio. Y en el caso de insumos, cuando yo lo voy a mandar a Estados Unidos o Europa, sí tengo que pagar el IGI. En los demás casos no tengo que pagar el IGI. Pero ¿qué pasa con el IVA? Bueno, el IVA anteriormente estaba exento de pago para las empresas IMEX. Es decir, yo lo podía importar sin el pago del IVA. Ahora la ley me dice que sí debo de pagarlo, pero también me permite no pagarlo si cumplo con la certificación, una nueva certificación, nueva de hace ya unos poquitos años, ¿no? Es del sexenio pasado, en donde dijeron, bueno, las empresas IMEX sí van a pagar el IVA. Y ya cuando exporten, pues se los devolvemos y todo esto. Obviamente la industria manufacturera pues puso el grito en el cielo, amenazaron con retirar inversión externa, etcétera. Entonces el gobierno tuvo que facilitar, suavizar su regulación. Dijo, está bien, las empresas que sean certificadas, que sean confiables, voy a inventarme una nueva certificación. Esa certificación la voy a llamar certificación en materia de IVA y IEPS.
Entonces, las empresas que logran esa certificación quedan sin el pago del IVA. Le ponemos una clave en la forma de pago, sí se determina cuánto se va a pagar, pero se le pone clave 21, que quiere decir que está pendiente de pago por ser una empresa certificada en materia de IVA y IEPS. Todas las demás empresas IMEX, las mortales, tienen que pagar. ¿Ok? Bueno. También quedan exentas las mercancías que de por sí mismas están exentas del pago, como las que menciona el artículo 2 de la ley del IVA, como medicinas, alimentos, equipos agrícolas, etc. Bien, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces ya hemos explicado mucho del fundamento de las virtuales, pero gráficamente que quede más claro. ¿A qué se refiere una exportación virtual? Ok, vamos a poner este ejemplo. Aquí tenemos en color negro una empresa que está ubicada en Monterrey, que produce llantas. Y tenemos en el mismo ejemplo, otra empresa que está ubicada, supongamos, en Guanajuato, por ahí en el Bajío, en Irapuato, por ahí. Resulta que esa empresa de Monterrey produce llantas, ¿no? Entonces ellos venden al mercado americano, vamos a suponer, vende llantas y llantas al mercado americano, excelente. Pero ahora en el Bajío ustedes saben que hay mucha industria automotriz, entonces resulta que hay otra compañía completamente diferente que ocupa esas llantas para su proceso. ¿Qué hace? Pues resulta que se entera que esta empresa mexicana, que está ubicada en Nuevo León, produce las llantas que necesita. Se acercan a ellos y le dicen, oye, yo te compro las llantas, te compro tal cantidad de llantas, pero aquí en mercado nacional porque pues aquí las necesito. Entonces la empresa IMEX, que está ubicada en Nuevo León, le dice, no te las puedo vender porque yo tengo que cuidar que exporte cuando menos el 10% de mis operaciones o $500,000. Y si te vendo a ti esa cantidad tan grande de llantas, voy a quedar en riesgo y voy a perder mi negocio de IMEX por agarrar tu negocio. Entonces, discúlpame, pero no puedo venderte eso. ¿Qué tiene que hacer esa empresa? Pues entonces busca un proveedor de llantas, por situación geográfica, lo encuentra en Estados Unidos, la más cercana, por ahí por Nuevo México, y se las trae para acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la Secretaría de Economía se da cuenta de hace años, cuando empezó a inventar todo esto de programas Maquila, programa Pitex, que luego los dos se unificaron hacia IMEX, se da cuenta que no está siendo competitivo la industria mexicana por este motivo. Entonces dice, vamos a crear una facilidad en la cual podamos que haya un intercambio más rápido de mercancías a un bajo costo, que se ahorre en logística y que podamos hacer toda esta importación de manera más rápida, ¿no? Y aquí entonces es cuando surge la famosa eh, importación virtual. Permíteme un segundito. Listo. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿en qué consiste la importación virtual? Que dicen, oye, y si invento un mecanismo en el cual esta empresa de Monterrey se lo mande directamente las llantas a la empresa en Guanajuato, directamente. Entonces la empresa de Monterrey dice, pues eso es lo que habíamos pensado, pero no puedo porque yo estoy obligado a exportar. Entonces la autoridad le dice, no te preocupes, voy a crear el esquema virtual. Es decir, tú se lo vas a entregar físicamente a él, pero vas a hacer un pedimento de exportación virtual. Y para ti, esa mercancía
legalmente está exportada, aunque físicamente se la entregaste a él. ¿Ok? Entonces, como yo lo exporté virtualmente, la empresa de Guanajuato tiene que hacer una importación virtual. Ambas claves, tanto la exportación virtual como la importación virtual, son clave V1. Y esto, en este esquema, se explica gráficamente cómo funciona una exportación virtual. Entonces, en resumen, lo que hace es, la empresa de Monterrey dice, yo voy a hacer como que exporto en papeles, le mando la mercancía a esta empresa, pero como mi mercancía es importación temporal, yo la exporto definitivamente, como si fuera con un RT, ¿ok? Y la mercancía, perdón, y la empresa de Guanajuato dice, pues yo la voy a importar, porque esa mercancía se supone que ya estaba allá en Estados Unidos, pero yo la compré, entonces voy a hacer una importación virtual. Hay una regla que nos explica todo este mecanismo de cómo opera. Es una regla bastante larga, que es la regla 4321, por si ustedes quieren investigar más. Ahí te dice el cómo, los puntos y comas de cómo se va a hacer esta exportación. En resumen, yo les comento que lo que va a suceder es que la autoridad tiene dispuesto que se presenten simultáneamente los dos pedimentos, es decir, el B1 de exportación y el B1 de importación. Y si no se puede simultáneamente, primero tiene que hacerse la importación virtual y luego la exportación virtual. Pueden ustedes pensar, no tiene lógica. No tiene lógica que una compañía primero diga que ya lo importó si la otra todavía no lo ha exportado. Pero fue un mecanismo que utilizó la autoridad para asegurarse que no se quedara mercancía en el aire. Porque si esta empresa de Monterrey presenta el pedimento y como es virtual no presenta la mercancía, sale libre, él dice, yo ya lo exporté, listo, ya aquí ya no está. Yo ya estoy salvo de esa mercancía. Y luego sucedía, porque sí sucedía, que la empresa, como la de Guanajuato, no hacía el pedimento de importación. Entonces, ¿qué sucedía? Pues tenía una mercancía ilegal en México, porque en teoría esa mercancía estaba exportada, él la tenía en su poder, pero no había hecho la importación. Y hubo muchísimos casos de eso, entonces la autoridad decidió que se hiciera al revés. Primero la de Guanajuato hace la importación y entonces ya está obligado el otro a hacer la exportación. Es el mecanismo en el cual la autoridad pudo controlar ese tipo de operaciones. Bien, aquí tenemos en este esquema los diversos, y hay más, pero los más usuales aristas que tienen estas importaciones virtuales. Importaciones temporales en general. Como les mencionaba, puede tener muchos regímenes y muchas aristas. Esta que ven en pantalla es la importación natural, la normal. Nosotros hacemos una importación bajo IMEX. ¿Qué régimen es? Importación temporal, como dice ahí en la fabriquita. Clave de pedimento, IN. Importación temporal, clave IN. ¿Qué quiere decir IN? Temporal para insumos de la industria IMEX. ¿Con qué fin la importo? Con someterla a un proceso productivo y una vez terminado este proceso, retornarla al extranjero. Retorno al extranjero. ¿Qué régimen aduanero es? Exportación definitiva. ¿Qué clave de pedimento ocupo? RT. Ok, perfecto. Eso es lo estándar. Pero aquí vienen otras variantes. También puedo, sin hacer un proceso, es decir, en el mismo estado, destinarla a dos destinos diferentes. Uno, retornarlo al extranjero en el mismo estado. ¿Con qué clave de pedimento? Con la misma, con RT.
¿Por qué? Pues no lo procesé, pero yo no me puedo quedar con él y no lo quiero importar en definitiva. Bye, de regreso. O bien, puedo en el mismo estado, sin hacerle ningún modificación, la puedo nacionalizar, es decir, un famoso cambio de régimen. ¿Cómo cambio de régimen? Sí, claro, la importé con un régimen temporal clave A1 y la voy a pasar a un régimen definitivo clave F4. Y aquí es donde les digo, pues no que el A1 era el definitivo, sí, ese es uno, y otro es el F4. Lo estoy importando definitivamente hacia territorio nacional. ¿Puedo en el mismo estado transferirlo a otra empresa IMEX? No, no se puede. Tienen que procesarlo para transferirlo. Como en todos los casos, hay excepciones, que tenemos una empresa IMEX muy especial que se llama Servicios, que ellos sí lo pueden hacer, porque ellos no sacaron el IMEX para transformar, sino para prestar servicios. Pero esa es una excepción. Resultado del proceso productivo, aparecen otras cosas que se llaman desperdicios y mermas, los cuales también se les puede dar distintos fines. ¿Qué más podré hacer en una importación temporal? Bueno, lo puedo meter a un depósito fiscal, ahí dice otro régimen aduanero, bajo la clave A4, con la finalidad de que más adelante lo destine a una importación temporal IMEX de insumos, pero resulta que ya no es la clave IN. Ojo, es el mismo régimen, exactamente el mismo. Importación temporal con la finalidad de producir artículos de exportación bajo el artículo 108. Pero la clave cambia porque vengo de un depósito fiscal, es decir, vengo de otro régimen. Tengo dos opciones. Lo puedo de ahí regresar al extranjero. ¿Cómo? Con un desistimiento o extracción de depósito fiscal para su retorno, clave K2. O bien, lo puedo importar, una extracción para importarlo, para hacer un proceso productivo, clave E1. Sería equivalente al IN, solo que el IN vengo directamente de la aduana y en el E1 vengo directamente de un depósito fiscal. Al final lo someto a proceso productivo y lo puedo retornar ya producido. ¿Ok? Y por último, aparece aquí del proceso productivo la famosa transferencia o exportación virtual, donde yo virtualmente, por eso le pongo una nubecita ahí, virtualmente yo la mandé a cualquier parte del mundo, pero físicamente recordemos que yo lo estoy pasando de un IMEX a otro IMEX en territorio nacional. Ese esquema que le presenté se llama importación de materia prima, y este otro es para el activo fijo, maquinarias que van a servir para el proceso productivo. Este es más sencillo. Aquí está el tradicional, yo lo importo bajo IMEX, lo meto importación temporal, clave AF, vengo del mismo artículo, 108, vengo en la misma, el mismo régimen aduanero, importación temporal para producir bienes de exportación. Pero al ser activo fijo, utilizo otra clave de pedimento, clave AF. Si lo retorno en el mismo estado, ya no lo haré con un RT, sino con un pedimento H1, que viene siendo una exportación definitiva. O bien, puedo también nacionalizarlo. Es decir, ya esa máquina no lo voy a usar para IMEX, la quito de mi inventario de IMEX y la paso a nacional, pago los impuestos y regulaciones conducentes y esa mercancía pasa a ser nacionalizada. Bajo un F4, la materia prima se hace bajo un F5. También tengo la opción de meterlo a depósito fiscal mientras yo lo destino a un régimen temporal. También tengo la opción de regresarlo al extranjero con un desistimiento clave K2,
o bien extraerlo para producir con un pedimento E2, ya no E1, E2, porque estoy hablando de materia prima. Y también también es sujeto de transferencia clave B1, pero no en todos los casos. Hay un caso particular que establece la regla 1.6.10, segundo párrafo, en donde ahí vienen las condiciones para que yo pueda transferir una mercancía de activo fijo. Les decía que los desperdicios se pueden manejar de diferentes maneras. Uno sería la destrucción, que se considera como una importación definitiva, la donación para el fisco o para empresas autorizadas mediante la ley del ISR para recibir donativos, retornarlo virtualmente, también lo puedo retornar virtualmente, es decir, transferirlo a otra persona que tenga IMEX, o bien cambiarlo de régimen, es decir, nacionalizar esos desperdicios, pagando el IFI, la cuota compensatoria en caso de que aplique, y cumpliendo con las regulaciones arancelarias que le apliquen, ¿no? Y ese lo voy a cambiar de régimen con un pedimento clave F4. Bien, vamos brevemente a mencionar que el no cumplir con las disposiciones que obliga el IMEX son sujetos de cancelación del programa. Entonces, dentro de esas cancelaciones tenemos incumplir con algunos requisitos para su inscripción, impedir el acceso a personal de la autoridad aduanera para realizar inspecciones, es decir, auditorías. Una vez concluido el procedimiento de suspensión del padrón de importadores, que no hubiera sido factible desvirtuar o subsanar ciertas irregularidades. Es decir, si no subsanan las irregularidades detectadas en una auditoría, también son causales de cancelación del IMEX. No acreditar que cuenta con la infraestructura necesaria para realizar operación de maquila, es decir, una empresa fantasma que se crea y llegan y no hay la infraestructura en la que puedan en esas instalaciones hacer la manufactura, pues ahí está otra causal de suspensión para más de cancelación del IMEX. También cuando se incumpla con las obligaciones previstas en la regla 5.2.16, cuando no se acredite que las mercancías importadas temporalmente fueron retornadas al extranjero, transferidas, aquí aplica el B1, o se destinaron a un otro régimen aduanero dentro del plazo. Entonces, si ustedes hacen una exportación virtual y no cumplieron todas las formalidades, están sujetos a cancelación de su programa IMEX. Y esto lamentablemente es más común de lo que se piensa. Hay empresas que dicen, oye, hazme la transferencia. Sí, cómo no, mira, aquí te va, le mandan el camioncito, le mandan hasta el CFDI y omiten hacer la presentación del pedimento virtual a la aduana. Y con eso automáticamente la mercancía ya está ilegal, porque esa mercancía siempre debe de permanecer en el establecimiento al que fue destinada para someterse a un proceso productivo, no debe andar por otros lados, salvo los que la propia ley señale, como depósitos fiscales, recinto fiscalizado estratégico, etc. Bueno, también cuando no se acredita la legal estancia de mercancías por más de 100,000 pesos y no se cubre el crédito fiscal. Cuando se les inicia un procedimiento de cancelación para operar en los regímenes aduaneros sujetos a certificación y cuando presenten documentación falsa. Todas son las causales de suspensión. Y bien, nos vamos al resumen. Esperamos no haya sido tan denso. Sabemos que el tema en sí es complicado, pero tratamos de hacerlo sin tanto lectura dura de la ley, un poquito más gráfico. Y vamos a este resumen en el cual vemos que tenemos los definitivos, los temporales, los depósitos fiscales y los recintos fiscalizados estratégicos. Todos estos están sujetos a exportaciones virtuales de la siguiente manera. Exportaciones virtuales definitivas, claro que sí, un RT. Yo
importo, produzco y retorno de manera definitiva, RT. H1, yo importo mercancía, específicamente activo fijo, después de un tiempo, digo, ya no lo quiero, lo voy a retornar al extranjero, H1. Y la más importante de este tema, V1, quiere decir, yo importo mercancía, la transformo, siguiendo mi ejemplo, importo caucho, lo transformo, creo llantas, y esas llantas se las transfiero a una empresa IMEX que está en Guanajuato. V1, exportación definitiva, yo ya terminé. Temporales. En importación, IN, insumos, por eso es IN, insumos. AF, activo fijo. Importación temporal. ¿Qué otra? V1, pues no que era de exportación, sí, para el que exporta, pero si a ti te la transfiere a otra empresa IMEX, para ti es una importación temporal, clave V1, ¿ok? Depósito fiscal. Si yo la voy a extraer para meterla a un régimen de importación temporal, la voy a extraer E1 cuando sea materia prima, E2 cuando sea activo fijo y K2 cuando lo saque de depósito fiscal para su retorno al extranjero. Recinto fiscalizado estratégico. También lo puedo mandar a un recinto fiscalizado estratégico con clave V1. Y en resumen, estos son los 4 regímenes aduaneros que están inmersos en este tipo de operaciones virtuales. Pues muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado explicado. El tema sabemos que es muy denso y seguramente va a haber muchas...